A esta hora, en Estación Nacional, presentamos un podcast nacional. ¿Qué tal, amigos y amigas de Estación Nacional? Bienvenidos a un nuevo podcast artístico. Nuevamente, como siempre, es un clásico ya en nuestra estación hablar con personas, artistas de letras. Y esta vez tenemos a nuestro invitado Matías Díaz Huirimilla, poeta, dramaturgo, oriundo de Calbuco en la región de los Lagos, y autor de varios trabajos, entre ellos Volverse Señor y la trilogía del pop, que vamos a estar comentando acá en Estación Nacional. Matías Díaz Huirimilla, bienvenido a Estación Nacional. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Contento de tenerte como invitado acá, Matías. Comentémosle a nuestros auditores y auditoras, eres oriundo de Calbuco, en el sur de nuestro país. ¿Qué tanto ha influido el ser de esta localidad en la región de los Lagos a la hora de escribir, a la hora de desarrollar tu trabajo, ya sea en los poemarios, en los libros que has escrito, en las obras incluso? ¿Cómo se vuelca toda tu vivencia, quizás de la niñez, la adolescencia, o tu esencia como persona? Qué interesante pregunta. ¿Sabes dónde está Calbuco antes de todo? Nunca he ido, nunca he tenido el placer de estar allá. Bueno, Calbuco está cerca de Puerto Montt, como a 1 hora de Puerto Montt. Ya, perfecto. Es como entre Puerto Montt y Chiloé. Calbuco es una comuna bien curiosa porque tiene su parte urbana en una isla y la parte del continente es la parte rural, y además hay otro archipiélago de islas, y todo eso forma la comuna de Calbuco. Entonces hay mucho mar, mucho bosque, etcétera. Y yo diría que la experiencia de crecer en un lugar como este ha forjado mi sensibilidad y los elementos que yo uso para construir mi retórica, ya que en mis textos siempre están presentes las metáforas de la naturaleza, las metáforas de la migración, las metáforas de la isla física y la isla emocional, y de aquellos personajes que se sienten un poco fracasados y dejados de lado por los grandes sistemas, porque ese es un poco el sentimiento con el que uno se queda de repente viviendo en un lugar que parece estar tan apartado. Es muy interesante cómo terminan influyendo los lugares donde crecen los escritores y las escritoras en su trabajo finalmente. Y tú, Matías, partiste en 2019, publicaste tu primer trabajo, 2 poemas verdes y 1 aguachento, y tiene que ver precisamente con una especie de migración del campo a la ciudad, tiene que ver con lo que nos estabas contando recién. Cuéntanos un poco también respecto de los temas de disidencia sexual que tú incluyes en tu literatura. ¿Cómo surge esa necesidad de expresar este tipo de temáticas en tu trabajo, y por dónde lo abordas? Sí, 2 poemas verdes y 1 aguachento del 2019, fue mi primer poemario. Yo lo publiqué estando aún en Concepción, porque yo de Calbuco me fui a estudiar a la Universidad de Concepción. Ya. Y viví un par de años ahí, de ahí que tenga ese vínculo con el Biobío. En general, yo diría que mi literatura, tanto la poesía como la dramaturgia, es una literatura del escapismo, marcada por el hecho de crecer en la ruralidad e intentar encontrar un lugar de bienestar, que es un lugar de una promesa, más que todo, es una promesa de bienestar dada por la ciudad. Y dentro de estos deseos de escapismo, siempre me ha interesado mucho poetizar respecto de la disidencia sexual y cómo se vive y se siente y se construye la disidencia sexual en un contexto rural, ya que creo que es una estética que no se ha trabajado tanto en las letras nacionales. Usualmente la disidencia sexual está ligada más a la ciudad, a lo urbano, ¿cierto? Sí. Pero el aspecto rural de esto no ha sido tan abordado, y por eso es que para mí era importante abordarlo en mi primer trabajo. Y como tú bien dices, también hay una parte que tiene que ver con una migración campo-ciudad. Para mí todas esas migraciones están conectadas. Migrar del campo a la ciudad es lo mismo
que migrar desde estar en el closet a salir del closet. ¿Me explico bien? Sí, sí. Y de hecho, claro, en Dos poemas verdes y un aguachento se toca ese tema, y hay un poema específico que es el más largo, llamado El Gualbe, que tiene más de 30 mini poemas, que es un poema narrativo que específicamente trata de eso, trata de un niño que se convierte en adolescente y hace esa migración en la vida, migra del campo a la ciudad, y en esa migración uno de los objetivos es vivir en paz con su forma de ser, lo que significa dejar el Gualbe, que es el lugar de crecimiento, y dejar a la familia también. Claro, son vivencias que, como dices tú, Matías, no están muy presentes en las letras, y muy interesante que un escritor las pueda plasmar. En ese sentido, ¿por qué en poemas? ¿En qué momento de tu carrera como escritor, Matías, decidiste volcarte hacia los poemas en vez de quizás las novelas u otro tipo de escrituras? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te permite expresar el poema que decides utilizarlo en tu trabajo? Creo que la poesía y la dramaturgia son las formas que se me dan más naturalmente. Cuando yo decidí que iba a ser escritor, me puse a estudiar y me matriculé y me inscribí en varios talleres literarios, en todos los que pude, de narrativa, dramaturgia y poesía. Y viendo el amplio abanico de técnicas que me ofrecían, me di cuenta de que la sensibilidad poética era algo que me acomodaba mucho. Creo que tiene que ver un poco con el ritmo y con el uso del silencio que te entrega la poesía. Creo que eso es algo que a mí se me da muy bien. Tiene un ritmo distinto. Sí, o sea, es un ritmo distinto. A diferencia de la narrativa, que más que ritmo es una corriente de ideas y de conceptos. En cambio, la poesía, claro, tiene un ritmo que pesa dentro del significado. Sí, y también tiene que ver con la preponderancia de la imagen. A mí me interesa mucho buscar imágenes creativas, novedosas en la cotidianidad, y la poesía te da eso. La narrativa tiene otras prioridades, como profundizar en lo psicológico, por ejemplo. El drama tiene la prioridad de contar un conflicto, y la poesía te da esa posibilidad de tomar una imagen, describirla, ahondarla y sugerir a partir de ella. Como lo decía Matías Díaz Huirimilla, nuestro invitado acá en Estación Nacional, no solo se dedica a la poesía, sino que también a la dramaturgia. Y estábamos hablando también de la influencia que tiene el haber crecido en un entorno rural, el haber hecho este traslado, esta migración hacia la ciudad en su trabajo. Pero también en 2023 Matías Díaz publicó la trilogía del pop, que es una compilación dramatúrgica, y ahí se mete ya en otro lenguaje literario y también en otras temáticas, porque vemos a One Direction, vemos a Hannah Montana, vemos a este reality RuPaul, que es muy popular. Cuéntanos un poco, Matías, de qué trata este trabajo, la trilogía del pop, y cómo volcaste estos ídolos pop, valga la redundancia, en esta compilación de dramaturgia. Sí, como bien dices, el año pasado, el 2023, publiqué la trilogía del pop desde Calbuco con una editorial calbucana, y hemos hecho el trabajo de difusión desde acá. Y ha sido bien desafiante porque en el contexto editorial del país no se publica dramaturgia. Las obras dramáticas que llegan al libro son muy pocas, entonces fue una apuesta muy, muy arriesgada. La trilogía del pop fue un proyecto que estuvo en proceso durante 5 años. Y parte con esto que te decía antes, de entender el escapismo como una urgencia a ser tratada. A mí me agradan mucho los personajes que están disconformes con su realidad, pero que aún así saben que no van a lograr nada mejor en la sociedad, y que por tanto encuentran en la fantasía una forma de escapar, en la forma de crearse ellos mismos ficciones. Y eso es un poco lo que trabajo en la trilogía. Son 3 obras en las que hay personajes que tienen ídolos del pop y se crean fantasías a sí mismos que los ayudan a sobrellevar el día a día. Y siempre cuando me preguntan esto, parto diciendo, ¿alguna vez les ha pasado que van en la micro o en el metro, en tu caso, miran por la ventana, se ponen los audífonos, son una canción y ustedes se imaginan que están en el videoclip?
Sí. Entonces, un poco, esa es la operación que todos hacemos el día a día. Todos nos estamos creando fantasías para sobrellevar las cosas difíciles de nuestra vida. Y mis personajes hacen eso en la trilogía del pop, creyendo ser o deseando ser One Direction, Beyoncé, Hannah Montana, etcétera. Oye, Matías, ¿y hay algún plan o alguna intención de llevar estas obras de trilogía del pop a las tablas, al teatro, a la actuación? Sí, y hay planes. Bueno, la primera obra de la trilogía del pop, llamada Divas, fue montada por primera vez en el 2022 acá en Calbuco, lo cual fue también muy significativo porque la escena cultural acá no es muy variada tampoco. Ahora mismo hay un grupo de teatro que la está trabajando en Santiago, y en Calbuco también. Yo soy parte de una compañía de teatro y estamos trabajando una reescritura de Divas que esperamos presentar este año. Perfecto. Oye, qué interesante también esta red artística de la que eres parte en Calbuco. Cuéntame un poco, Matías, me imagino, lo decías tú, no es tan variada la oferta cultural. Cuéntame, ¿en qué estado está el arte, el circuito cultural, no solo de dramaturgia, de poesía, sino que quizás también de cine, de música, allá en Calbuco? Está despertando, están pasando muchas cosas, hay varias organizaciones que están haciendo un trabajo muy sistemático en teatro, literatura, cine, danza, etcétera. Y está bastante interesante el panorama, y creo que tiene un poco que ver con el escapismo que te hablaba delante. Tú puedes notar que hay mucha gente que creció acá, se fue a estudiar o a vivir unos años lejos y volvió. Y volvió con una visión y con una misión clara, que es usar la cultura para decir cosas importantes, y creo que eso se está viendo ahora mismo. Qué bueno, es como una especie de ola de artistas allá en la zona de Calbuco. Matías Díaz Huirimilla, poeta, dramaturgo, nuestro invitado en este capítulo de Estación Nacional, autor de Volverse Señor, 2 poemas verdes y 1 aguachento, la trilogía del pop, entre otros trabajos. Matías, para despedirte, ¿dónde la gente que nos está escuchando puede encontrar tus trabajos? ¿En internet quizás, en alguna librería? En Calbuco seguramente los pillan. Sí. Bueno, mis 2 poemarios, 2 poemas verdes y 1 aguachento y Volverse Señor, tienen su versión en audiolibro que pueden encontrar en todos los servicios de streaming. Perfecto. Y la trilogía del pop está disponible en varias sedes de las bibliotecas públicas del país. Y asimismo los invito a todos a seguirme en mis redes sociales, Matías Díaz Huirimilla. Allí voy publicando constantemente mis actividades, mis lecturas poéticas, etcétera. Te vamos a seguir entonces, Matías Díaz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Díaz Huirimilla, te mandamos un abrazo y mucho éxito en el futuro. Igualmente, un abrazo desde el sur. Chao. Chao.